¿Cómo le va, amigos? Bueno, la semana pasada habíamos visto cómo en forma programada le iban a ir sacando los subsidios a la luz, al gas y al agua, fundamentalmente a la clase media. Bueno, en este caso tenemos un poco más de presión, sobre todo a la clase media, que es quien aparentemente está pagando el ajuste. Ya que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por nuestro representante Casareto, emitió un dictamen sobre un pacto o un consenso fiscal que se había firmado en diciembre y que fue aprobada por la Cámara de Senadores, en donde autorizaba a las provincias a subir los impuestos. En el año 2018 se había firmado lo que se llamó un pacto fiscal de reducción de impuestos. Pero bueno, el año pasado quedó desvirtuado este pacto fiscal y se firmó justamente el consenso fiscal, en donde adhirieron no solamente las provincias gobernadas por el oficialismo, sino que también aprobaron este principio de acuerdo, de aprobar este presupuesto, o este proyecto, mejor dicho, las provincias que están gobernadas por el radicalismo, como son Corrientes, Mendoza y Jujuy. Entonces, obviamente que no va a tener ningún problema el gobierno en aprobar este presupuesto, o digamos, a través de la Comisión de Presupuesto, esta ley, en donde se menciona, le da este poder a las provincias de subir los impuestos provinciales. Y justamente son los impuestos más, no solamente injustos, sino inconstitucionales, como es ingresos brutos y sellos. ¿Por qué? Porque ingresos brutos, como su nombre lo indica, grava los ingresos que no se le detraen los gastos, no la ganancia, sino el total de los ingresos. Y no se le resta ningún gasto vinculado con esos ingresos. Entonces es inconstitucional, y porque se está pagando impuestos sobre impuestos. Hay muchos cargos que están dentro de ese cálculo, que hay una doble tributación, y impuesto de sello se aplica a cualquier tipo de trámite vinculado con propiedades, sea inmuebles, rodados, o trámites de sellados de contratos, etc. También es totalmente injusto e inconstitucional, porque se aplica a todos. Fíjense ustedes que tanto el impuesto inmobiliario como sellos también son inconstitucionales, porque hay una doble y hasta triple tributación. En el impuesto inmobiliario, recordemos que hay un inmobiliario municipal, hay un impuesto inmobiliario provincial, y a nivel nacional está el impuesto sobre los bienes personales, que se aplica sobre la misma base impositiva o la base imponible. Entonces estamos hablando de una triple tributación. Si uno tiene una propiedad, tiene que pagarla a la municipalidad, tiene que pagarla a la provincia y tiene que pagar bienes personales a la nación. Bueno, pero claro, ¿por qué aprobaron o dieron la orden de aprobar a las provincias que están gobernadas por el radicalismo? Bueno, porque una de las cláusulas de esa iniciativa dentro de la Comisión de Presupuesto disponía el pago en 12 cuotas de las compensaciones adeudadas por la nación a las provincias. Entonces, acá hay una especie de extorsión de la nación a las provincias para que acuerden y voten a favor de este consenso fiscal. Pero claro, los últimos que les interesan a los legisladores son quienes tienen que pagar, a los consumidores. O sea que no son parte en esta disputa, porque se determina recargar o aumentar las alícuotas
de ingresos brutos, de sellos, de impuesto inmobiliario y impuesto automotor, sin que el que lo tiene que pagar participe en esta disputa. Solamente los legisladores y por conveniencia hacia sus provincias. Claro, la nación se quiere sacar de encima el problema del ajuste de las provincias porque ya le está recortando las coparticipaciones de la nación a las provincias. Pero bueno, el objetivo fundamental de este llamado consenso fiscal es tirar por la borda ese famoso pacto fiscal que yo les había mencionado recién, que se suscribió en el año 2017 y que si nosotros pensamos que ese pacto fiscal estaría vigente, no tendríamos que tributar por impuesto al cheque, tendríamos las retenciones más bajas, no tendríamos impuesto de sello en muchas provincias, así como no tenemos ley 4035. Si seguimos aumentando el empleo y el gasto público, y si persistimos con esos aumentos de impuestos, vamos a terminar peor de lo que ya estamos. Este consenso fiscal es la expresión más cabal del sálvese quien pueda, y de la política o del sector político, y las víctimas obviamente son todos los contribuyentes. Ya habíamos hablado la semana pasada de la presión sobre el aumento de las tarifas de luz, de las tarifas de gas y del agua, aunque del agua se está replanteando porque en nuestro caso corresponde a la municipalidad. Pero esto de exigirle a la clase media otra suba más en estas facturas de los servicios, ahora impuestos provinciales, ingresos brutos, sello, impuesto inmobiliario y automotor, realmente es inaudito. Coloca a la propia clase media en una situación descendente y yéndose a la clase baja. ¿Por qué? Porque cada vez tienen menos recursos para disponer de sus gastos personales, es decir, va reduciéndose paulatinamente la calidad de vida de los integrantes de la clase media. Recordemos también, y por último, que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio dijo que va a rechazar esta iniciativa, pero claro, parte de la coalición opositora le integran estas tres provincias que sí van a apoyar. Debería pensarse nuevamente, como les dije la semana pasada, en tener alguna vía de escape respecto de los gastos innecesarios que tiene el gobierno nacional en general. Dimos el ejemplo de lo que es la jefatura gabinete, que tiene cientos de cargos directivos, como directores de sectores, de distintos sectores, subdirectores, secretarios, secretarías, subjefaturas, cargos que se han también adherido con este mal ejemplo, las provincias y hasta algunas municipalidades que se han creado cargos como el de jefe o coordinador de la jefatura de gabinete o de la jefatura ministerial en la provincia o incluso en las municipalidades. Realmente cuando tenemos más de 1 millón de chicos que saltean una de las comidas porque no les alcanzan los ingresos, que se redujo el 67% del consumo de carne, que tenemos 2,5 millones de indigentes, tenemos casi la mitad de los argentinos pobres, el 10% de desempleo. Yo saqué una cuenta y si contamos el 40% de pobreza que tenemos, el 9% de indigencia y el 10% de desempleo, suma el 60% de la población. Realmente debería pensarse en estos sectores, en esta franja que está muy castigada, antes de pensar en levantar subsidios o generar nuevos impuestos a la clase media. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.